Sexología. Doctor Carlos Sotopaiva. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo te va, Juan Alberto? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Acá andamos, doctor. Ya tengo tanto alcohol en gel encima que me voy a mamar, me parece. Bueno, Bueno, siempre las precauciones vienen bien y nunca están de más. Bueno, doctor, seguimos en la cuarentena y yo estaba hablando hoy durante toda la mañana, tanto con Mimo, con la gente, con Laura que está en Nueva York, con todos los... planteaba un tema. Este es un país unitario, eso coincidimos, ¿no? Totalmente. Bueno, A pesar de que se dice federal. bueno, es un país unitario. El centro de información masiva que recibe la gente está ¿dónde? En Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Qué pasa en Buenos Aires, que es la zona más caliente de la pandemia? Hay casos todos los días, hay 700 casos y 690 son de allá. Así es. Santa Fe tiene una estadística de lo que va de esta pandemia. Por ejemplo, Santa Fe Capital hace 37 días que no tiene un caso, 38. Afortunadamente. Rosario andaría por ahí si no hubiera sido por lo que se focalizó hace una semana. Sí. Que lamentablemente le rompió lo que venía, pero no tiene transmisión comunitaria. En líneas generales, Santa Fe no tiene transmisión comunitaria. Y Rosario se está portando muy bien. Entonces, hoy estaba leyendo la posibilidad de habilitar ciertas cosas. Reuniones familiares en casas particulares hasta 10 personas, la gastronomía con reserva previa al 50% de la capacidad del lugar, que ya se empiece a ver la posibilidad de que trabajen los gimnasios, que un centro de salud es el gimnasio, porque quien les habla necesita tener la posibilidad de ir al gimnasio por mis patologías. Pero bueno, entonces, todas esas cosas se ven un poco tapada por el tremendismo de la información que viene del foco caliente. Pensamos que todos estamos así, y no es así, ¿no? No, estamos totalmente de acuerdo. Quería saber cuál iba a ser tu pregunta. No. A lo que yo apunto es que la gente todavía está con una psicosis, porque la información, hemos hablado mucho de la influencia que tienen los medios de comunicación y de dónde parten. Uno ve todo negro porque le están marcando todo negro de un lugar que está todo negro, que es verdad, si yo viviera en Buenos Aires estaría encerrado y tapiado, pero bueno, o yo vivo en Rosario, donde que hay un poquito más de posibilidades. ¿Cómo afecta esto? Es lo que yo justo estaba diciendo recién, en las relaciones humanas también, ¿no? Eso de por lo menos tener el contacto físico. Sí, hay una serie de detalles que realmente se han producido ahora, que la gente quizás las venía de alguna manera sobrellevando, pero que se hacen muy evidentes a partir de esto del encierro y de la convivencia obligatoria en una cantidad de horas y con determinadas características que antes de la pandemia no existían. Hay registros ya absolutamente claros de un aumento de las ansiedades, de algún tipo de patologías vinculadas a pánico, fobias y circunstancias que incluso si no se saben manejar y si no se de alguna manera se consultan, aunque sea a través de la tecnología, pueden llevar a momentos de violencia. Tal es así de que hubo una escala de femicidios que se producen, y si bien esto también era una triste realidad antes de la pandemia, muchos se han producido precisamente por el aumento de las circunstancias convivenciales, de las características así tan confinadas, ¿no? Entonces, esto me parece que es un detalle que habría que tener en cuenta, más allá de todos los protocolos
que hay que llevar a cabo y, como te decía al comienzo, seguir manteniendo como prevención y cuidado de nosotros y de los otros. Pero lo que aparece y que hasta el momento estaba medianamente oculto o sobrellevado, hay que empezar a tenerlo en cuenta. En ese sentido, la apertura o la flexibilización de esta cuarentena me parece bien en la medida que se tenga la responsabilidad de ubicar los lugares precisos y la zona precisa en las cuales se están dando. Incuestionablemente que la sobreinformación a la cual vos te referías ha hecho mucho daño. Hay gente que es desprendida de las noticias de la televisión o directamente hiperconectada a las redes sociales, donde no solamente hay sobreinformación, sino mala información y alteración de los resultados reales y de los beneficios que tiene el cuidado que hay que realmente ejercer. Entonces, todo esto creo que depende de una responsabilidad individual, pero también colectiva, en el uso que se haga de esta flexibilización. Doctor, ejemplo, sí. A lo que voy es esto. De los 120 y pico casos que se dieron en la ciudad, Sí. el 90% ya está recuperado. Perfecto. O sea, se cuentan 125, pero no se dice que hay 90 y pico recuperados. Bueno, a eso me refería yo cuando de pronto la sobreinformación hace hincapié en determinados datos que son precisamente los que dan rating o los que mantienen la alarma y el suspenso dañino antes que dar la información benefactora de decir, bueno, hemos tenido tantos casos contagiados, hemos tenido tantos recuperados y lamentablemente fallecieron tantos. Y ahí habría que explicitar que el fallecimiento lamentado de todas esas personas ha sido por circunstancias muy particulares, no precisamente a lo mejor por falta de atención ni por falta de recursos desde el punto de vista médico, cosa que sí ha ocurrido en otros lugares, en otros países, más allá de que en otros países se ha tomado de la medida, tampoco estaban los sistemas de salud de alguna manera preparados, ni los elementos que nosotros afortunadamente pudimos tener en cuenta y preparar como para decir, bueno, si aparece ese famoso pico, si las cosas empiezan a realmente hacer de alguna manera incontrolables en cuanto a la progresión de contagios, los momentos y los lugares van a estar preparados como para poder sobrellevar este gran trance, ¿no? Porque es un verdadero trance. Sí, seguro. Es un trance inesperado que, así como otras que ya ha tenido la humanidad, va a tener un momento de final, pero hasta el momento en que esto ocurra, en este caso, yo creo que hay mucha gente que se está desesperando en demasía por circunstancias que tendría que tener un poquito más de tolerancia. Totalmente. A ver, sí. El tema de la desesperación también viene por la parte económica, ¿no? Eso no, ni que hablar. Yo dejo de lado, en esta pequeña crítica que estoy haciendo a la intolerancia, dejo de lado a las personas que obligatoriamente tienen que salir arriesgando su propia vida y la posibilidad de contagiar a sus seres queridos porque es necesario llevar el pan a la casa, o porque realmente por sus condiciones existenciales conviven de una manera en donde el hacinamiento impide por completo todo esto de la distancia social. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta esos detalles, es donde hay que actuar. Teniendo en cuenta esos detalles y teniendo en cuenta la forma y la posibilidad de progreso del contagio, es donde las autoridades van a tener que poner la mira para actuar en consecuencia. No es actuar en totalidad en el país, ni en todas las provincias igual, ni en cada ciudad, ni en cada localidad de la provincia. Cada localidad tiene sus características, no solamente por la cantidad de habitantes, sino por los casos que ha tenido. Y por el sistema de salud, y por el sistema de salud que tiene, ¿no? Esta provincia ha sido una privilegiada en ese sentido. En ese sentido sí, y hay que reconocer de que es una gestión que se vino manejando a lo largo de los años y a quien, bueno, desgraciadamente está pasando un mal momento de su vida, quizás no
no sepa ni esté enterado de lo que ocurre, pero a esa persona que es un colega le debemos muchas de las instancias del sistema de salud que hoy estamos disfrutando, ¿no? Disfrutando en el sentido de decir, tenemos lugares en donde se da la atención, hay gente preparada y están los elementos por lo menos necesarios para afrontar esta contingencia. Sí, estamos hablando de Hermes Wiener. Exactamente, a él me refería. Que fue el secretario de Salud cuando Héctor Caballero asumió como intendente, y que a partir de ahí se empezó a generar un sistema de salud, primero en Rosario y después cuando llegó a la gobernación de la provincia de Santa Fe lo trasladó a la provincia. Y hoy por hoy está lamentablemente atravesando una circunstancia de una enfermedad que hace que, como usted dijo, en una de esas ni siquiera está enterado de lo que está pasando, ¿no? Una maldita enfermedad, así que bueno. Pero bueno, estas son las contingencias de la vida y también yo diría la falta de justicia que la vida tiene, porque la vida no es justa. En general se lleva a los buenos o deja muy lesionados a aquellas personas que han hecho mucho bien, y los malos y los especuladores y los malditos de siempre que viven aprovechándose del poder o de su gran cantidad de dinero y por supuesto de sus posibilidades especulativas, esos en la larga vida siguen disfrutando, y no es como el dicho popular dice que se duerme bien con la conciencia tranquila. No, te puedo garantizar de que esas personas duermen bien y no tendrían que tener la conciencia tranquila, y sin embargo duermen y disfrutan, mientras que los demás, los que ponen en el hombro, los que se sacrifican, los que todos los días se preocupan para ver cómo siguen sobreviviendo ellos y su familia, esos son los que no pueden dormir y tienen la conciencia bien tranquila. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande. Gracias a vos, un abrazo, y dentro de unas horas estamos en contacto nuevamente. Así es, doctor. Que no sea temprano, Que no sea temprano porque no, te voy a dejar descansar un rato. Exactamente, déjeme descansar un ratito. Bueno. Chao. Hasta luego. Chao.